Clase de geometría, tema 2, clasificación de ángulos según su medida y la suma de sus medidas. DBA, derechos básicos de aprendizaje. Clasifica ángulos según su medida y la suma de sus medidas. Conceptos. Los ángulos se clasifican según su medida en ángulo convexo. Los ángulos convexos son menores que un ángulo llano de 180 grados y estos pueden ser agudos, rectos u obtusos. La abertura de este ángulo va en la parte interna de los dos lados, inicial y final. Ángulo cóncavo. Los ángulos cóncavos son mayores que un ángulo llano, pero menores que un ángulo completo de 360 grados. La abertura, que se indica con un arco, va en la parte exterior de los dos lados del ángulo. Ángulo llano o plano. Los ángulos llanos o planos miden exactamente 180 grados. Sus lados son semirrectas opuestas. Ángulo recto. Los ángulos rectos miden exactamente 90 grados. Tienen sus lados perpendiculares. Ángulo obtuso. Los ángulos obtusos miden más de 90 grados, pero menos de 180 grados. Ángulo agudo. Los ángulos agudos miden menos de 90 grados. Ángulo completo de una vuelta o giro. Miden exactamente 360 grados. Ejercicio número 1. Completa y une con una línea el texto con el dibujo correspondiente. En el texto de la izquierda hay espacios para completar y al lado derecho aparece un ángulo llano, debajo un ángulo obtuso, debajo un ángulo agudo, debajo un ángulo recto. En el primer texto de la izquierda dice, un ángulo mide 90 grados. La palabra que completa el texto es recto y se une ese texto con el dibujo del ángulo recto. En el segundo texto dice, un ángulo mide 180 grados. La palabra que completa ese texto es llano y se une ese texto con el dibujo correspondiente que está al lado derecho. En el tercer texto dice un ángulo mide más de 90 grados y menos de 180 grados. La palabra que completa ese texto es obtuso y se une ese texto con el dibujo del ángulo obtuso correspondiente. En el cuarto texto dice un ángulo mide menos de 90 grados. La palabra que completa ese texto es agudo y se une ese texto con el dibujo del ángulo agudo correspondiente. Los ángulos también se clasifican según la suma de sus medidas en ángulos complementarios. Dos ángulos son complementarios si la suma de sus medidas es 90 grados. Es decir, ángulo 1 más el ángulo 2 es igual a un ángulo de 90 grados. Y se dice que el ángulo 1 es el complemento del ángulo 2. Comparten el mismo vértice y uno de sus lados. Ángulos suplementarios. Dos ángulos son suplementarios si la suma de sus medidas es 180 grados. Es decir, ángulo 1 más el ángulo 2 es igual a 180 grados. Se dice que el ángulo 1 es el suplemento del ángulo 2. Ejemplos de ángulos complementarios. Un ángulo de 60 grados más un ángulo de 30 grados es igual a un ángulo de 90 grados. Otro ejemplo. Un ángulo de 20 grados más un ángulo de 70 grados es igual a un ángulo de 90 grados. Otro ejemplo.
ángulo de 80 grados más ángulo de 10 grados igual a un ángulo de 90 grados. Ejemplos de ángulos suplementarios. A. Un ángulo de 90 grados más un ángulo de 90 grados es igual a un ángulo de 180 grados. B. Un ángulo de 50 grados más un ángulo de 130 grados es igual a un ángulo de 180 grados. C. Un ángulo de 80 grados más un ángulo de 100 grados es igual a un ángulo de 180 grados. Ejercicio número 1 de ángulos complementarios. Hallar la medida del ángulo complementario de un ángulo que mide 64 grados. Para hallar el ángulo complementario del ángulo que mide 64 grados, se resta 90 grados, que es lo que suman los dos ángulos complementarios, menos la medida del ángulo dado, que en este caso es 64. 90 menos 64 es igual a 26 grados. Quiere decir que el ángulo complementario de 64 grados es el otro ángulo que mide 26 grados. Porque al sumar el ángulo de 26 grados más 64 grados me da un ángulo de 90 grados. En el ejercicio número 2, dan la medida de varios ángulos, de 4 ángulos, y tenemos que hallar la medida del ángulo complementario. Entonces, para hallar la medida del ángulo complementario se resta 90 grados menos la medida de ese ángulo que nos dan. Entonces, A, medida del ángulo 64 grados. Restamos 90 menos 64 y es igual a 26 grados. Ya lo habíamos hecho en el ejercicio anterior. Y escribimos la respuesta. La medida del ángulo complementario del ángulo de 64 grados es igual a 26 grados. Ejercicio B. Hallar la medida del ángulo complementario de un ángulo de 46 grados. Se hace la resta. A 90 le quito 46 y da 44. Respuesta: la medida del ángulo complementario de un ángulo de 46 es igual a 44 grados. Ejercicio C. Hallar la medida del ángulo complementario de un ángulo de 39 grados. Se resta 90 menos 39 es igual a 51. Respuesta: la medida del ángulo complementario de un ángulo de 39 grados es igual a 51 grados. Ejercicio D. Hallar la medida del ángulo complementario de un ángulo de 25 grados. Se resta 90 menos 25 grados y es igual a 65 grados. Respuesta: la medida del ángulo complementario de un ángulo de 25 grados es igual a 65 grados. Ejercicio número 3. Hallar la medida del ángulo X. En este caso nos dan la gráfica de un ángulo recto. Nos dan la medida de uno de esos ángulos y tenemos que averiguar la medida del ángulo X, que es el otro ángulo que forman ese ángulo recto. Para hallar esa medida del ángulo X, si nos dan la medida de uno de esos ángulos, que en este caso es 45, se hace la resta. A 90 grados le quitamos la medida del ángulo A, que es 45,
y da 45 grados. Respuesta: la medida del ángulo X es igual a 45 grados. En la siguiente gráfica, hallar la medida del ángulo X si uno de esos ángulos mide 65 grados. Se hace la resta: 90 menos 65 y nos da igual a 25 grados. Quiere decir que si un ángulo mide 65 grados, el complemento de ese ángulo X mide 25 grados. En el siguiente ejercicio, lo mismo que el anterior, hallar la medida del ángulo X sabiendo que uno de esos ángulos mide 35 grados. Se resta 90 menos 35 y es igual a 55 grados. La respuesta sería que el ángulo X mide 55 grados. En el ejercicio número 7 nos dan la medida del ángulo y tenemos que hallar la medida del ángulo suplementario. En el ejercicio A, el ángulo mide 34 grados y tenemos que hallar la medida del ángulo suplementario. En este caso, se resta a 180 porque dos ángulos son suplementarios cuando al sumarse los dos miden 180 grados. Entonces hacemos la resta: a 180 le quito 34 es igual a 146 grados. La respuesta sería que la medida del ángulo suplementario de un ángulo de 34 grados es igual a 146 grados. En el ejercicio B, dan la medida del ángulo de 48 grados y tengo que averiguar la medida del ángulo suplementario. Se resta 180 menos 48 y da 132. La respuesta: la medida del ángulo suplementario de un ángulo de 48 grados es igual a 132 grados. Ejercicio C. Hallar la medida del ángulo suplementario de un ángulo de 63 grados. Se resta 180 menos 63 es igual a 117 grados. Respuesta: la medida del ángulo suplementario de un ángulo de 63 grados es igual a 117 grados. En el ejercicio D, hallar la medida del ángulo suplementario de un ángulo de 26 grados. Se resta 180 menos 26 igual a 154 grados. Respuesta: la medida del ángulo suplementario de un ángulo de 26 grados es igual a 154 grados. En el ejercicio 8 nos dan una gráfica de dos ángulos continuos formando un ángulo de 180 grados. Dan la medida de uno de los ángulos, que es 70 grados, y hay que averiguar la medida del ángulo X. Se resta 180 grados menos 70 grados es igual a 110 grados. La respuesta es que la medida del ángulo X es igual a 110 grados. En el siguiente ejercicio, la gráfica me da la medida del ángulo 140 grados y tengo que hallar la medida del ángulo X. 180 grados menos 140 grados. Se hace la resta y me da la medida del ángulo X
que es igual a 40 grados.